Como ya explica esta sección, los contenidos de El legado del misterio son una advertencia ante lo crudo, ante lo vertiginoso, lo real, lo auténtico. Hoy traemos una leyenda que no tiene nombre en sí, pero que hace uso de un arma de guerra psicológica. Tiene que ver con los prejuicios, con los experimentos, con el Área 51. ¿Por dónde empezar? Por el principio, claro está. Esto se conoce gracias al testimonio de un joven, actualmente fallecido, que filtró a prensa sin mucho éxito porque le tildaron de loco, una experiencia que le costó la vida. Un trauma, primero un trauma y después la vida. ¿Cómo ha conseguido llegar hasta nuestros días? Bueno, supongo que porque siempre hay enamorados de lo oculto, mentes inquietas, sed de conocimiento. Y el conocimiento es caprichoso. Hay que estar preparado para que venga, pero también buscarlo. Estoy intentando darle a esta leyenda un nombre aquí y ahora, para todos vosotros, e incluso para mí misma. Creo que lo necesito. Quizá podría describirse como la leyenda del menú fatal. Creo que puede estar bien, sí. ¿Qué cosas tiene la filología, no? Si no se nombra, no existe. Y esto hace a veces la posverdad. Crea esa distorsión deliberada de una realidad para manipular creencias y emociones. Típico del periodismo, por ejemplo. La leyenda del menú fatal empieza recordándonos que la desesperación es muy mala, pero a veces puede servir como una especie de sacrificio para llegar al fondo de un asunto, y que una mala alimentación y un pobre descanso repercuten en nuestra salud de tal forma que sentimos una debilidad crónica y esta a su vez nos vuelve infelices, hastiados, enfermos. Cuenta la historia que en los años 30, en Estados Unidos, un equipo científico trabajaba en una especie de superalimento. Un superalimento que sería un arma de destrucción para civilizaciones enteras. Lamentablemente, el hambre ha sido siempre una plaga infinita, algo que se ha cobrado familias enteras, niños, y podemos preguntarnos, ¿un alimento que destruya naciones? Se trabajaba en secreto, sí, pero ya había rumores que decían que era algo así como un invento del futuro, como que lo soñado iba a llegar. ¿Quién no desea que se radique el hambre en el mundo? Al haber menos escasez de alimentos, una mejor distribución de los mismos, ya nadie se aprovecharía del dolor que trae la pobreza, auténtica pobreza. Y eso acabaría con muchísimas redes de mafias y abuso. Bien, pues este testigo, el señor Reynolds, hizo que este proyecto tuviera que cancelarse, se pagara una suculenta cifra a los poderes mediáticos para que se dijera que todo había sido un bulo y que se quemaran cientos, miles de documentos. Todo comenzó con un anuncio en papel. Reynolds lo vio en una revista sobre locomotoras y maquetas. Respondió por carta, apuntándose al proyecto, en el que decía que ofrecían comida gratis a quien quisiera colaborar con ese programa. Aunque muy en el fondo de sí mismo no lo hizo con ilusión, porque le parecía algo inalcanzable para él. Para empezar, no tenía ni casa. ¿Qué podría poner en el remitente de esa misiva? Vivo en el parque de la avenida 42, escribió detrás del sobre. No perdía nada por intentarlo. Además, ofrecían $3.300. No recibió respuesta alguna. Hasta que un día, mientras dormitaba en un montón de cartones en ese mismo parque, un hombre de traje se le acercó. Sin mediar palabra, le entregó una tarjeta. Y pasó el tiempo. Reynolds entró en el proyecto. Le admitieron. Le fueron a buscar una tarde de invierno.
concretamente un 23 de diciembre. Pensó que la fecha era estratégica para captar exclusivamente a las personas necesitadas de dinero, desesperadas y que no tenían vínculos familiares, porque esos días la mayoría estaba preparando las fiestas de Navidad. Se encontraba cerca de una papelera del parque cuando vio un furgón negro a lo lejos. Se aproximó. Dentro había 5 personas más, sin contar al conductor. Les hicieron una serie de preguntas: si fumaban, si tomaban alcohol, medicamentos, si habían padecido de cáncer y si eran portadores de alguna enfermedad, como el SIDA o el síndrome de Crohn. Reynolds era un exalcohólico, pero se lo guardó para sí mismo. También era consumidor de marihuana, algo que sí dijo y que valoraron positivamente en el furgón. Cuando llegaron al recinto acordado, fueron recibidos con bastante amabilidad. Les ofrecieron un poco de café para que pudieran despejarse y entrar en calor antes de trasladarlos a una sala. Y lo que vio Reynolds allí le dejó impactado. Un sinfín de mesas con muchísima gente engullendo comida a 2 carrillos. Había bastante ruido en ese lugar, pero no el típico escándalo de gentío, risas o conversaciones en voz alta, no. El ruido provenía de los cubiertos y las mandíbulas abriéndose y cerrándose rápidamente, tragando. Los asistentes hacían demasiado ruido al comer, y eso a Reynolds le provocó 2 sentimientos. El primero, de hambre, más hambre. Esa gente engullía con una ansia que parecía que no había comido en meses. El segundo, de repugnancia. La glotonería, la pasión desmedida por, ya no la comida, sino por comer. Comer. Eso era tan extremo que Reynolds tuvo un mal presentimiento. Aún así no juzgó a nadie. Si todos los presentes cumplían sus mismas características, tendría frente a él a centenares de indigentes, vagabundos o personas insolventes, personas solitarias, preocupadas por sobrevivir un día más. Él hacía 3 días que no probaba bocado, y aunque estaba acostumbrado a aguantar esa sensación, se le encogió el corazón porque vio que en la sala había también mujeres, algunas muy jóvenes, y ancianos que apenas podían moverse con facilidad. Nadie debería llegar nunca a esos extremos. Se sentó en una mesa gris, muy rayada, pero impoluta, y tomaron nota de su pedido. «Pueden ustedes pedir todos los platos que deseen, invitamos nosotros», le dijeron. Reynolds quería un buen filete y pastel de manzana, además de una cola de langosta y unas patatas. Estaba tan hambriento que cualquier plato le venía bien. Y llegó la comida. Llegó para todos al mismo tiempo. Reynolds se quedó perplejo. Estaba todo meticulosamente bien puesto, tenía muy buena pinta y olía de maravilla. Emocionado, agarró un tenedor. No sabía por dónde empezar primero. Cogió el cuchillo con la otra. ¡Qué ilusión! Un plato caliente. Algo que le calmase el mareo y el dolor de estómago. Comenzó a pensar que podía pedir cualquier cosa. La última vez que tomó un poco de pastel de manzana fue en la graduación de su hija. Su hija Elizabeth, que tendría en esos momentos unos 30 años, toda una mujer. Seguramente estuviera casada, o esperando un bebé, o a punto de ser ascendida. Pero Reynolds tuvo que dejarla atrás porque gastó todos sus ahorros en más marihuana y alcohol, en una fiesta en un casino. Se le humedecieron los ojos al recordar todo esto. Reynolds había cometido muchísimos errores y ahora se encontraba a punto de ganar $3.300 con los que poder asearse en una pensión, ir al peluquero y viajar hasta la casa de su hija, a disculparse, a dar la cara y decirle que estaba deseando buscar un empleo, llevarle un regalo quizá, volver a empezar, una oportunidad para poder ser un padre de verdad. Algo le sacó de sus ensoñaciones. Era una lágrima que había caído a su mano. Estaba emocionado por todo. Lloraba. Saber que ese día iba a comer bien le hizo sentirse fuerte y feliz. Apretó con firmeza el tenedor y sonrió. Le apetecía sonreír. Su sonrisa se quedó congelada cuando, al alzar la mirada,
contempló al compañero de enfrente comiendo lo que era su pedido, pero lleno de pequeños gusanos blancos. Sí, en la comida, que era una lubina al horno, había un montón de diminutos gusanos blancos que atravesaban la garganta de aquel señor. Reynolds le avisó: «Ten cuidado, que estás comiendo algo en mal estado». Y él le respondió: «Me da igual, está buenísimo». Otro de sus compañeros, hablando con la boca llena, soltó una escandalosa carcajada. Y de su boca emanaron más gusanos blancos. Uno de ellos le cayó por la comisura de la boca. A cada mordisco salían gusanos. Reynolds se llevó las manos a la boca para reprimir una náusea. Mirase a donde mirase, la gente estaba devorando platos suculentos, pero cargados de parásitos. ¿Qué era eso? Los alimentos no estaban podridos, olían estupendamente, sabían bien. Reynolds revolvió las patatas con su tenedor y, sorpresa, parecían rellenas de... sí, gusanos. Abrió una patata por la mitad y, tras verlo con sus propios ojos, se levantó rápidamente. «¿Vas a comerte eso?», le preguntó una mujer que había terminado su ración. Como Reynolds le dijo que no, negando con la cabeza y tosiendo por pura repulsión, la mujer ocupó su asiento y con las manos agarró la cola de langosta y se la llevó a la boca. Reynolds vio, horrorizado, cómo todos los presentes estaban alimentándose de gusanos. Pero lo que le hizo palidecer aún más, lo que le hizo sentirse al borde del desmayo, fue lo que ocurrió a continuación. Los comensales empezaron a vomitar y a gritar porque de sus orificios y de nuevos agujeros de su piel salían a chorro los gusanos que habían ingerido. Nuevos agujeros porque esos gusanos habían mordido la carne hasta salir fuera del cuerpo. Era un escenario dantesco, casi apocalíptico. Reynolds intentó huir. No quiso avisar a nadie porque no era tonto. Ya había caído en la cuenta de que todo había sido parte de un engaño para matar a gente. ¿Pero a quiénes? ¿A los vagabundos? ¿Por qué? ¿Porque se les consideraba una especie de carga social? Eso no era justo. ¿O es que esto iba destinado a grandes políticos, esferas elitistas, líderes? Y los vagabundos eran el primer examen. ¿Cómo consiguió escapar Reynolds? Ni él se lo cree. Aprovechando un descuido de los responsables, que estaban eufóricos, celebrando que había funcionado el plan. Días después de todo esto, Reynolds falleció por inanición, porque no se atrevió a comer, nunca más. Le daba auténtico pánico. Tampoco dijo nada a nadie porque, dada su condición de exalcohólico y consumidor de marihuana, no le iban a creer. Simplemente escribió un testimonio y lo envió a la prensa, con el deseo de que alguna vez se supiera la otra cara de esa moneda, que era una promesa ambigua de acabar con el hambre en el mundo. Sé que al principio pensabais que Reynolds había estropeado un proyecto prometedor, pero, como hemos dicho antes, hay que conocer todas las versiones de una historia. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos una noche más.